Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar desde hace ya casi 2 años, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y cómo estas tareas se han visto paulatina y crecientemente afectadas por la constante reducción del presupuesto, particularmente en esta administración. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato. Detrás del escudito morado que vemos está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo, y en esta ocasión nos acompaña la compañera Thalía Montes Resinas. Ella tiene estudios en Antropología Social por la ENA y en Historia por la UNAM. Ingresó al INA en 2001 y desde hace 2 años forma parte del área de investigación del Museo Nacional de Historia como responsable de la Curaduría de Tecnología y Armas. Ella es miembro del comité editorial de la revista Gaceta de Museos. Thalía ha titulado su charla del día de hoy, desde el área de investigación, muchas razones para visitar el Museo Nacional de Historia. Thalía, platícanos, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Gracia, Daniel, gracias por este espacio. Y gracias a los que nos están viendo, gracias por dedicarnos el tiempo de escuchar qué es lo que hacemos de trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Voy a compartir la presentación, permítanme. Cuando tenemos visitantes, aquí al Museo Nacional de Historia, con sede en el inmueble del Castillo de Chapultepec, siempre procuro darles sugerencias de cómo hacer su recorrido. Dependiendo esto del tiempo que dispongan, si nada más vienen, si vienen de lejos, a veces nada más tienen la posibilidad de dar un único recorrido y a veces rápido. Pero cuando tienen la posibilidad de regresar y programar sus visitas, siempre les recomiendo que hagan un recorrido general por el museo y después se destinen un tiempo para regresar a ver qué sala les agradó, qué piezas les llamó la atención o todo lo contrario, qué de este inmueble o de la exposición no les atrajo y por qué. Entonces, siempre sugiero un recorrido mixto, compuesto por un recorrido general y después regresar a ver esto que les llama la atención, tanto de manera positiva o a veces negativa. Y en este caso de ese tipo de recorridos, también les sugerimos que hay muchas razones, que por eso titulé así la charla, muchas razones por las cuales venir a este museo. A todos los museos en general, pero en concreto al Museo Nacional de Historia, hay muchos motivos. A veces es acompañar a esta solicitud de las escuelas y venir con sus compañeritos de salón, o venir con los papás o por una tarea, pero la exposición permanente da más que atender solo un tema que se tenga que tratar en el aula o una visita general programada por la familia. Hay muchos pretextos para darse una vuelta por el museo. Y en este caso, el área de investigación les menciona en concreto que a mí me toca la Curaduría de Tecnología y Armas, que tenemos un recorrido que lo pueden hacer únicamente para este gusto bélico, para ver qué armas tenemos. Y esta colección de armas es una que proviene también de otro museo, del Museo Nacional de Artillería, un museo que se formó a finales del siglo XIX
pero era un museo educativo, no estaba abierto al público, era un museo que estaba dedicado a la enseñanza de los alumnos del colegio militar. En él, en sus salas, iban a aprender el desarrollo de la historia del armamento y también estaban muy enfocados a recopilar esto que ellos le llamaron reliquias históricas enfocadas a la milicia. Iban a ser objetos, elementos que estuvieran relacionados con un hecho histórico o con un personaje. Eran muy cuidadosos en recabar todos estos objetos y para ello crearon una comisión llamada la Comisión de Auténticas, porque ellos iban a testificar fielmente que estas piezas estuvieran vinculadas con este personaje. Para finales del siglo XIX, principios del XX, se decide abrir al público. Tenemos que tener en cuenta que la idea de visita al museo ha cambiado. En esa época, la gente que tenía el interés por visitar al Museo Nacional de Artillería, que estaba ubicado por la Ciudadela, tenía que ir con una carta y explicando los motivos por cuales quería conocer el museo y se le abría de determinadas horas y determinados días de la semana. No estaba abierto como ahora conocemos, la mayoría de los museos están abiertos casi todos los días en un horario amplio. Para 1915 y 16, Carranza decide hacer una reestructura muy grande en lo que es el ámbito de la milicia. Y también va a ser afectado este inmueble y el museo que albergaba. Aquí se pueden dar cuenta de todo el número de piezas que contenía el Museo Nacional de Artillería. Banderas, armas blancas, armas de fuego, uniformes. Era muy, muy amplia la colección. Y para 1916 decide cerrar este museo y casi toda la colección cederla al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Cuando digo toda, inclusive con sus vitrinas, pasaron a este museo. Aquí tenemos las imágenes de Castillo Ledón y el Dr. Atl, porque en ese momento ellos, que en este caso Castillo Ledón, que trabajaba en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que para entonces ya nada más era conocido como Museo Nacional, estaba con el Dr. Atl en Veracruz. Ubiquémonos que es el momento revolucionario y ellos se trasladan a la ciudad de Orizaba y están editando la revista La Vanguardia. Para editar esta revista, Castillo Ledón solicitó al gobierno que se vaciaran literalmente los talleres de impresión para llevárselos a Córdoba y ahí hacer la edición de la revista La Vanguardia. Les comento esto porque en los museos siempre es muy complicado el asunto de los espacios, entonces el trasladar toda la colección del Museo Nacional de Artillería al Museo Nacional, aquí en la calle de Moneda 13, que hoy aloja al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entonces, había el espacio porque al sacar todas las piezas y maquinaria del taller de publicaciones, entonces les mencionan que ahí, por un primer momento, va a ser el lugar en donde se va a alojar toda esta colección del Museo Nacional de Artillería. De esta colección, bueno, aquí tenemos el sable de José Morea Morelos y Pavón. En este caso les traje ejemplos de armas blancas. Aquí está el sable de Vicente Guerrero y en uno de los recorridos que ustedes pueden realizar, pues bueno, van a encontrar armas blancas, armas de fuego, banderas, los cañones, que fue de las imágenes primeras que les mostré, y también parte de la colección que ahora forma la curaduría de indumentaria, bueno, la indumentaria militar, insignias, objetos decorativos de los uniformes, lo van ahora a poder disfrutar en sus visitas a este museo. Aquí tenemos la imagen de Ramón Alcázar Castañeda. Ramón Alcázar fue un importante empresario guanajuatense que acumuló una importante fortuna, pero bueno, fallece él, su familia va a tener complicaciones económicas, ellos van a tener vínculos importantes con los bancos allá en Guanajuato, van a tener problemas de solvencia y de manejo del banco,
y es decomisada toda una importante colección de arte suntuario que Ramón Alcázar había acumulado a lo largo de su vida. Y personas ligadas al Museo Nacional le van a solicitar a Carranza que en lugar de decomisar la colección y ponerla en venta, que lo más adecuado era que toda la colección pasara a formar parte de la colección del Museo Nacional para enriquecer las colecciones. Así que otro recorrido que también les sugiero es que visiten nuestra sala de Malaquitas, en la que principalmente ahí el 99% de los relojes que van a encontrar van a provenir de esta colección. Ramón Alcázar va a ser un coleccionista que va a reunir objetos que proceden de muchos lugares del mundo, con manufacturas muy diversas, de un periodo muy amplio. Así que la colección de relojes es realmente única, porque a partir de ella podemos hacer un recorrido a nivel mundial, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial del desarrollo tecnológico enfocado a la medición del tiempo. Vamos a ver cómo los relojes van a ser grandes, después se va a ir haciendo más puntuales y minuciosos en las maquinarias para hacerlos mucho más pequeños, pero al mismo tiempo de pequeños, muy certeros en la medición de tiempo, y también se les va a incorporar lo que se les llama complicaciones. Esto quiere decir que los relojes, además de medir el tiempo, van a tener otras funciones, como el tener calendarios, el seguir el movimiento de los astros, en este caso de la luna. Entonces vamos a tener una riqueza muy importante a nivel tecnológica del desarrollo en este punto, en el desarrollo de la medición del tiempo. Aquí tenemos 2 ejemplos que proceden de esta colección, los cuales van a poder apreciar en la sala de Malaquitas, donde están una selección muy importante de estas piezas, con las cuales van ustedes a conocer también a relojeros muy, muy importantes en el desarrollo de esta tecnología. Otra, aquí está Jorge Enciso y Antonio Cortés, que van a ser 2 de los que participaron en el traslado de la colección, de la vasta colección Alcázar de Guanajuato a la Ciudad de México. Van a hacer los inventarios, y el caso de Antonio Cortés va a ser uno de los principales en hacer todo este minucioso listado, y Jorge Enciso se va a encargar de realizar el inventario puntual de la colección de numismática de este coleccionista. Y bueno, los traje a colación a Antonio Cortés y a Jorge Enciso, porque Jorge Enciso va a tener un vínculo muy importante con el Museo Nacional, que les he comentado, que se encontraba en la calle de Moneda 13, hoy en el Museo Nacional de las Culturas, y él, además de ser un interesado de manera muy joven por la numismática, lo que será conocido por su trabajo de pintor, de arte, de pintor, y después él va a ingresar al trabajo administrativo y con una función muy importante de rescate de monumentos artísticos e históricos en México, y principalmente para el INAH. Él, siendo pintor, va a ingresar de manera muy temprana al Museo Nacional desde 1916 como consultor artístico, y aprovechando su faceta de pintor, él va a rescatar diseños del escudo nacional y también de los elementos de los códices. Esto lo vamos a ver muchos años después en un libro que se va a publicar, que se va a llamar Sellos de México, y de esta experiencia en el Museo Nacional Castillo de Chapultepec tenemos estos vitrales, en los cuales pueden ver el escudo nacional, un diseño retomado del escudo de 1823. Así que, además de recorrer por las salas del museo y ver sus armas, y ver sus relojes, también pueden apreciar los vitrales. No les traje el vitral de los emplomados, porque eso ustedes ya lo conocen. Les traigo otros vitrales.
Sí, el Museo Nacional cuenta por lo menos de 5 conjuntos de vitrales, distribuidos en todo su inmueble. Uno de estos vitrales es el que se encuentra en el Alcázar al subir la escalera principal. Estos juegos de 3 vitrales dan a la terraza principal del museo, pero si bien es un rescate del diseño que hace Jorge Enciso de 1823, también al estudiar cómo se elaboran estos vitrales, nos encontramos con estas imágenes que nos llevan a referir a la historia de cómo se ha transformado el inmueble. Aquí en esta imagen podemos ver que los vitrales no se encontraban como ahora los vemos en la terraza, sino que estaban metros atrás, a la altura de la sala de Malaquitas. Se hicieron estos vitrales ahí, pero en la administración del director Antonio Arriaga, que fue uno de los principales impulsores del muralismo en el Museo Nacional de Historia y también de encabezar una de las importantes modificaciones arquitectónicas al inmueble, pues decide ganarle espacio al edificio y en este vano que ustedes ven abajo va a crear el vestíbulo del museo. Y para crear el vestíbulo, pues va a retirar de estos 3 vanos, va a retirar el vitral y lo va a colocar en donde ahora los vemos, y es como así le quedó, así le quedó el vestíbulo, le ganó espacio para los visitantes y ahora pueden acceder a las salas de exposiciones temporales y ver el vitral en la terraza. Otro de los vitrales que podemos ver en el recorrido es en el área del Alcázar, otra serie de emplomados que también se hacen durante la administración de Antonio Arriaga, y forma parte de una puerta giratoria que también se elabora en su administración. Otro de los vitrales que pueden ver está ubicado en el Alcázar, subiendo las escaleras conocidas como de los Leones. Aquí ven una imagen histórica de cómo estaba el vano, si bien cubierto por vidrios para proteger la inclemencia del clima, principalmente de la lluvia y de los fuertes vientos que corren a esta altura, pues se van a elaborar esta serie de 3 diseños. Al centro el escudo nacional y a los costados 2 propuestas de glifo de Chapultepec. Uno en el cual vamos a ver cómo está el cerro, arriba el Chapultepec y abajo saliendo el agua, señalando que este es un cerro de agua, un cerro en el donde brotaba y salía agua que se distribuía a la Ciudad de México a partir de sus acueductos. Si nos visitan, también van a poder ver parte de estos vitrales, como es el que se encuentra en la puerta de la biblioteca. De estos vitrales no hemos encontrado mucha información. A lo que nos podemos acercar es que es muy probable que estos elementos se correspondan a la presencia del colegio militar. Esta es una de las fotos históricas que tenemos. Esto ya se ha modificado y ahora ya no están estos vitrales. El único que queda, como les mencioné, es el de la biblioteca, pero formaba parte de lo que era la dirección del director del colegio militar. Ahora la sala de reuniones o juntas del Museo Nacional de Historia. A la par del desarrollo de los vitrales en México, el cual corresponde a esta serie que les he mencionado, también tenemos los murales. Ustedes han recorrido y pueden ver murales de Siqueiros, de Orozco, de Camarena, y también tenemos el mural del Dr. Atl, del cual también ya hemos hablado, y por lo que les estoy diciendo quiero que tengan presente el vínculo que va a tener el Dr. Atl tanto con el instituto como para el trabajo en mural. En este contexto podemos decirles que el Dr. Atl fue de los pioneros en el trabajo del muralismo en México. Algunos de sus coetáneos y compañeros artistas lo llaman o lo hacen referencia a él como el padre del muralismo en México, pero desafortunadamente sus murales, varios de ellos que los realizó en Europa y los que hizo en México, desaparecieron, fueron destruidos.
queda este fragmento que de manera original el doctor Atl no lo terminó. Lo esbozó en el patio del exconvento de la Merced. Tuvo una serie de pérdidas porque este convento fue utilizado por 2 escuelas primarias, y entonces la área baja pues fue dañado por los chiquitos porque les quedaba a la altura de sus pupitres. Sí, en el patio estaban colocadas las aulas de manera bastante austera. Entonces se va a perder principalmente la parte baja de este mural. Se va a desprender en 1965, se va a restaurar del 65 al 68, y Antonio Arriaga, con esta idea de traer murales que complementen el discurso del museo, pues va a solicitar que se traiga este mural del siglo XX al Museo Nacional de Historia y lo va a colocar en un primer momento en su sala llamada en ese momento de Colonia o Virreinato. No sabemos por qué duró muy poco en el discurso, y para 1971 lo saca de la sala y lo va a colocar en uno de los patios. Entonces ustedes, si visitan el área de tienda del museo, van a encontrar en uno de los muros a este vitral. Aquí tenemos al restaurador Agustín Espinosa cuando está haciendo la reintegración del mural, y estamos hablando de los inicios de la restauración en México. Son los primeros trabajos de consolidación de murales, principalmente se hacían de murales de época colonial y prehispánicos, y este va a ser de los primeros murales del siglo XX que se van a intervenir. Así que ya tenemos varias propuestas para recorrido, pero también una de las vocaciones del Museo Nacional de Historia es salir de sus muros. Una de las vocaciones que pocas veces hablamos es de la vocación de préstamo que tiene el museo. El museo presta de manera constante, es una de las actividades que tenemos casi de manera diaria, la salida de colección. Es así que nosotros en el área de investigación nos tenemos que apurar porque hacen solicitud en la colección de las piezas y tenemos que elaborar su ficha básica, apoyar la restauración en la descripción de las partes de que se componen cada uno de estos objetos para salir a préstamo. Aquí les traigo un pequeño ejemplo de las salidas de préstamo que tiene el museo. En este caso es la silla presidencial de Juárez, que en este momento se encuentra en Palacio Nacional. Es muy conocida la silla, pero poco se ha difundido todo el ajuar que componía la silla, que son sus laterales, el pendón, que es la parte de atrás, y su dosel. Todavía a mí, como investigadora del Museo Nacional de Historia, no tengo muy claro en qué momento pareciera que hay lagunas, o se hacen lagunas en la historia de sus colecciones. Se pierde información, se desvinculan las partes de una pieza, se pierden las fichas. Entonces hay que reconstruir la historia de la pieza, desde cómo fue elaborada, por quiénes, y también un punto muy importante es cómo ingresa al museo. Entonces, en este caso, se menciona que la silla se elaboró para Juárez por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios para Hombres. Se le da como gratitud, porque gracias a la intervención de Juárez se consolida la escuela, y se hace con todo este ajuar, realmente una pieza bastante hermosa y con mucho trabajo en el caso de la silla de talla, todo el textil es bordado con entorchado en hilos de oro y plata, profusamente bordado. Y bueno, así les menciono que podemos ver al Museo Nacional de Historia con sus piezas fuera del museo. Pero también otro recorrido que pueden ustedes hacer es seguir las actividades del museo vía red en sus páginas de difusión. Entonces aquí les traigo una muestra de lo que hemos estado subiendo. El área de investigación prepara estas pequeñas líneas y rescata el material fotográfico del archivo para dar a conocer cómo ha ido modificándose el inmueble, cómo se han ido incorporando las colecciones,
porque es un museo completamente activo en el que tiene compra de piezas y donación de objetos y una dinámica muy constante. Exposiciones temporales, las permanentes y información que se va presentando en sus páginas. Entonces aquí les traigo una que tiene que ver con la creación del museo, con Lázaro Cárdenas, que es con él quien se consolida la formación de este instituto en 1939 y de la mano en 1939 que se declara la formación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues también en ese momento se destina al inmueble, al Castillo de Chapultepec, como sede del Museo Nacional y que formalmente abrirá sus puertas en 1944. Cuando digo formalmente es porque desde 1940 ya estaba habilitado algunas salas para que el público lo visitara. Toda esta información que les he mencionado sobre la historia de las colecciones, sobre qué pueden venir a ver aparte de un momento de la historia o de un objeto en particular. Bueno, algo que también nos hemos dedicado desde hace algunos años, aquí nombro a la investigadora Rosa Casanova y al fotógrafo Leonardo Hernández, que nos han ayudado a reunir, a ordenar todo lo que es el archivo histórico del Museo Nacional de Historia en sus fondos documental y su fondo fotográfico. Para nosotros encontrar toda esta información, asistimos a varios archivos del instituto y fuera de él, principalmente al Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología, a los archivos institucionales, a las fototecas del instituto, pero bueno, una fuente primaria es nuestro Archivo Histórico del Museo Nacional de Historia, y este se forma primeramente con el material que llega en 1944 con las colecciones. Las colecciones, cada una de las piezas llega con información documental de su procedencia, de cómo ha sido exhibida, y a partir de 1944 el museo generó su propia documentación. Así que llevamos algunos años organizándolo con el objetivo de que esté a consulta de todas las áreas del museo, de todos los especialistas y el público que esté interesado en conocer de manera más puntual sobre las historias de las colecciones y la historia del museo, donde pueden encontrar desde los diseños museográficos, las primeras exposiciones, hasta los años, entrado los años 2000 más o menos, tenemos más o menos hasta donde se acota los documentos del archivo histórico. Entonces, esa es otra de las tareas en las que nos hemos enfocado. Y tenemos realmente poco, más o menos un año y medio, que estamos ya enfocados a organizar el archivo fotográfico, en donde van a poder ver el desarrollo y las modificaciones del inmueble, las actividades cotidianas de los trabajadores en sus actividades de los talleres, servicios educativos, las diferentes curadurías que se conforman a este museo, las áreas administrativas, todo el trabajo de restauración. Entonces, esto es una idea muy general de todas las actividades que se hacen en un museo para que el visitante pueda apreciar las piezas o el discurso en una sala. Y bueno, cuando estaba yo comentando con mis compañeros de la charla que iba a dar con ustedes el día de hoy, estaba platicando con la arqueóloga y también me pidió que les mencionara que otro de los recorridos importantes de este museo, pues bueno, es la parte arqueológica, porque estamos en un cerro de ocupación prehispánica. Entonces, bueno, el museo es un ente bastante amplio que ofrece varias visitas y pueden ustedes venir a disfrutarlo para visitar una sala, un tema, una pieza, y en este caso también la parte arqueológica que es en la que se encuentra el cerro. Entonces, bueno, por mi parte sería un recorrido muy rápido por lo que hace el área de investigación en este museo. En concreto, para
con lo que respecta al desarrollo de nuestro trabajo, bueno, sí ha sido limitante el recurso económico, siempre lo ha sido, ahora lo sentimos muchísimo más, pero considero que nos estamos enfocando en lo que podemos hacer, con lo poco que podemos hacer, y enfocándonos en temas muy concretos para poder desarrollarlos. Lo que hacemos es enfocar y delimitar los proyectos de investigación para que estos sean viables con el presupuesto y las condiciones que tenemos. Por mi parte sería esto. Thalía, pues muchísimas gracias por este recorrido virtual por diferentes partes del Museo Nacional de Historia, pero también porque de alguna manera a través del caso del museo, en concreto de este museo, pues nos hablas de todas las posibilidades, o no sé de todas, de menos de las muchas posibilidades que tiene un museo. Sin duda algunas serán comunes, otras serán dependiendo del museo en concreto, pero pues que no nada más es algo así como un acervo de antigüedades, sino que tiene muchísimas posibilidades de verlo, de visitarlo, de gozarlo, de sentirlo, en fin. Y bueno, para particularmente, pues desde el cerro, dices que nos comentas que es ya parte del museo. Yo creo que ustedes, los que trabajan ahí, como muchos de los trabajadores del instituto, frente a esta política de austeridad y recortes presupuestales y demás, en donde desde la perspectiva de algunos, pues es un descuido por parte de las autoridades y de las instituciones sobre la cultura y los bienes culturales que han creado todos y cada uno de los mexicanos. A mí me gustaría preguntarte en este sentido, ¿cuál es el área que se ha visto más, porque nos mencionabas cómo hay diferentes áreas en el museo, ¿no? O sea, desde conseguir la pieza, todo lo que lleva hasta exponerla, prestarla, difundirla, en fin. ¿Cuál es el área que se ha visto más afectada de los museos por este recorte presupuestal? O sea, si hay realmente si tú consideras que hay realmente o sea, que peligran algunos de los bienes culturales por este descuido. Les quise hacer este paneo y presentarles todas las posibilidades que se tiene al visitar un museo, porque al mismo tiempo el objetivo es presentar todas las tareas que se hacen, desde la gente de mantenimiento, la gente que nos apoya a hacer la limpieza, la gente de seguridad, después todos los talleres, museografía, electricidad, el área administrativa que también es muy, muy importante, la gente de museografía. Para un museo se necesita el trabajo de muchísima gente especializada. Algo que he visto al poder trabajar el archivo, que me ha permitido conocer cómo era el museo, es que yo lo que he percibido, por lo menos en los años 80, número uno, que la planta de trabajadores ha disminuido. Sin exagerar, puedo decir que somos en este momento menos de 70 personas trabajando en el museo, cuando para los años 80 éramos más de 250 personas. Entonces, la planta de trabajadores se ha visto disminuida y no se ha previsto de manera racional cómo ir cubriendo todas estas áreas. En los museos se necesita gente que vaya ocupando estas plazas que se han perdido para la dinámica cotidiana. Algo que también se ve en las imágenes fotográficas, y lo comento así, es que al no renovarse la planta de trabajadores, esta empieza a tener más años. Y el trabajo en museo también tiene un trabajo físico muy fuerte.
Entonces los trabajadores ya no pueden desplazarse de la misma manera ni cargar todo por eso puse la imagen de los andamios, de estarse subiendo y bajando. Esto, si bien lo hacen y lo hacen con toda precaución, ya no es la misma agilidad. Entonces sí es muy importante el que se renueve y se complete la planta de trabajadores. Esto se ve en este momento mucho más recrudecido porque, bueno, en este momento todas las plazas están congeladas, no se puede ingresar al instituto a ocupar ninguna plaza. Otra área que pienso que lo está sufriendo, y lo digo por todos los museos, es que no se les ha puesto interés a los archivos. Para mí, un archivo lujo de todo el instituto es el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Realmente es una delicia consultarlo ahí porque tiene un área agradable de consulta, tiene instrumentos y herramientas de trabajo para consultarlo, pero no sé por qué el instituto no ha tomado realmente conciencia de la memoria, del devenir de la propia institución. Entonces es muy complicado el poder consultar materiales de las historias de los museos. Entonces, no hay presupuesto para estos espacios y sí, el tener un archivo, sí, es caro, porque se necesita, al igual que las condiciones adecuadas de la colección, y los papeles también necesitan un área adecuado y un clima adecuado y personal adecuado que los esté poniendo a consulta y renovando con estas nuevas tecnologías. Entonces, eso es un llamado para el instituto de manera general. Se tiene que asignar un espacio adecuado y recursos adecuados para tener al día la memoria de la propia institución. Memoria que hace falta en todos los sentidos. Aquí ustedes pueden, como lo mencioné, pueden ver el desarrollo de la museografía en México, el cómo las colecciones participan en diferentes guiones y las maneras distintas en que las piezas se utilizan y se acomodan en los discursos, y todas las personas que participan y han participado en el desarrollo de los museos en nuestro país. Entonces, esto es una necesidad que está presente. Y bueno, ¿qué implica? Que las consultas sean limitadas, que nos tardemos en ponerlos a su disposición y obviamente pues no estamos a la par ni al nivel del desarrollo tecnológico. Entonces, pues yo ofrecer, el museo está limitado al ofrecerles, en este caso que lo estamos viviendo después de la pandemia, pues presentarles material digital, pues está muy, muy limitado. Entonces, vamos retrasados en ese sentido. Thalía, pues muchísimas gracias, porque además ahorita tocaste otro punto que sería, yo creo que es significativo, que el asunto de cómo, además de la versatilidad del museo en sí, como un propio objeto, pues es parte de un entramado social y por tanto puede hablar de muchísimas realidades que se viven o se vivieron y que de alguna manera pues siguen presentes al estar el presente. Pues yo no sé si tú quieras agregar algo más, a lo ya dicho. Yo creo que tocaste un punto que hay que ahondar en él un poco más y que es pues la falta de personal y de la reducción constante de personal. Yo creo que eso es algo que es muy significativo en cuanto al cumplimiento de las labores del instituto, que cada vez hay menos y que las labores cada vez aumentan. Entonces, pues está difícil, ¿no? No sé si quieras agregar algo más. Por mi parte, pues darte las gracias por este recorrido y por todas estas sugerencias de cómo se puede ver un recinto de esta naturaleza. Pues para cerrar, pues este es un museo, invitarlos a que nos visiten y que tengan presente que aquí está el área de investigación para lo que se requiera, y pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues si no hay más, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en Jueves de Investigación en el INA. Hasta luego.